Estamos en un modo de predicación expositiva, es decir, vamos versículo por versículo. Estamos estudiando todo el libro, toda la carta a los Romanos, hasta la clase anterior, que fue la clase número 6. Vimos los primeros 7 versículos, vienen siendo un preludio, vienen siendo un resumen de lo que va a hablar toda la carta. Parece que Pablo es como yo y se adelanta al mensaje, y Pablo hizo eso con la carta a los Romanos. En esos 7 versículos adelantó prácticamente toda la carta y después la va desarrollando. Hoy vamos a ver Romanos 1 del 8 al 9, leyendo. Dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que César hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a trabajar esos 2 versículos, el 8 y el 9. Primero vemos que es Pablo alabando a los creyentes de Roma porque se ha enterado que la fe y la predicación de ellos, su fe está siendo divulgada por todo el mundo. En esos tiempos el mundo era todo lo conocido, todo lo que era la parte Europa oriental, norte y sur, hasta el África. Ese era el mundo que se conocía en aquellos días, y la fe de los romanos estaba alcanzando todas las regiones. Por eso Pablo les felicita, se goza porque esa fe está siendo divulgada por todo el mundo. Y el segundo versículo que dice: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Respecto del primer versículo, lo único que nos va a hacer trascender en nuestro llamado o en nuestra misión aquí en la tierra es la fe. La fe era lo que se estaba expandiendo por todo el mundo, es lo que te hace trascender. En esos tiempos el mundo conocido era hasta donde había llegado la lengua griega. Anteriormente Grecia lo había conquistado todo. Usted sabe que en 10 años Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en esos días. Una de las cosas que tenemos que entender es de que nadie quiere lo humano, lo que cotiza en bolsa es Cristo. Y por eso Pablo alaba a los romanos, le dice: lo están llenando todo de su fe, no de ustedes, de la fe. Y la fe es la fe de Cristo Jesús. Una de las cosas que también nos enseña esto que estamos leyendo es que la gente no te quiere a vos, no me quiere a mí, la gente quiere a Cristo. Nosotros como seres humanos somos sumamente aburridos y nefastos para el mundo. Lo que el mundo necesita es la fe de Cristo. Y lo que se estaba dispersando a través de los romanos era la fe de Cristo Jesús. Por eso Pablo aquí les alaba, les felicita, se goza. Y una de las características curiosas de esta carta es que Pablo le está hablando a cristianos que no conocen. Ellos habían conocido a Cristo por algún discípulo seguramente de Pablo, pero no por Pablo. Pablo no los conocía y les está escribiendo esta carta y les dice que los va a ir a visitar y que los va a ir a conocer para transmitirles el evangelio. Allí la expresión transmitir el evangelio no es que se conviertan, ya eran cristianos, ya se habían convertido al Señor. Lo que iba a hacer es esto que estamos haciendo hoy ahora, acá en esta mañana, que es transmitir conocimiento del evangelio, que es que la iglesia sea edificada, que recibamos conocimiento de cómo funciona el evangelio. Y Pablo aquí nos comienza a mostrar un principio. Fíjense que Pablo les está hablando de lo bueno, les está alabando. Dice: qué bueno que la fe de ustedes se está conociendo por todo el mundo. Alguien dijo alguna vez por allí que hay gente que cuando va al campo, en vez de hacer el énfasis en las florecitas que adornan el campo, se centran en el estiércol que dejó algún caballo en algún rincón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que siempre ve lo malo, gente que ve siempre lo negativo, gente que siempre está viendo lo que no funciona, gente que... No, Pablo nos está enseñando un principio y lo vamos a trabajar en los próximos minutos. Es un principio de sabiduría que nos permite ver el paisaje completo en las personas. Tenemos que saber, fíjese que
podemos cometer el error de ver un extremo, solo ver lo bueno de la persona y no ver lo malo. Otros, que es lo más común, ven lo malo de las personas y nunca ven lo bueno. Pero acá hay un principio que el primero que lo vemos aplicarlo es al Señor Jesucristo, y ya lo voy a llevar a Apocalipsis 2:2. Mire, cuando el Señor Jesús reprendía a las iglesias en Apocalipsis, Él comenzaba con lo bueno y le decía, miren qué bien esto, miren qué bueno esto otro, y después venía el hachazo. Y después le decía, pero tengo contra ti. Fíjese cómo funciona, es un principio de sabiduría. Nosotros tenemos que ver lo bueno y lo malo de las personas, no solo lo bueno, no solo lo malo, porque si no, no podemos corregir a nadie. Necesitamos conocer este principio. Acompáñeme a Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mira, el Señor alabando a su iglesia. Y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bueno, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese cómo funciona. Así funciona cómo nosotros debemos ver el paisaje completo en las personas. Si vamos a liderar personas, no podemos hacerlo a menos que nosotros creamos en la gente. Esto es para los padres, para los pastores, para los líderes, para los patrones, para todos aquellos que trabajamos con gente. Tenemos que aprender este principio que el Señor nos está enseñando, de que si vamos a liderar personas, no podemos hacerlo a menos de que tengamos credibilidad en las personas. Y acá no estamos hablando de fe de salvación. Estamos hablando en que podemos creer en la gente, de creer que la gente va a poder salir adelante algún día, que lo va a lograr, que lo va a hacer bien. Si vamos a participar de la salvación de las personas, tenemos que creer en ellos. A ver, los padres, cuando ven a sus hijos, a veces los hijos fallan, pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Tiene que haber en que nosotros creamos que ellos lo van a lograr, de creer en nuestros discípulos, de creer en que la gente lo va a lograr. ¿Sabe que la mayoría de los que hemos logrado alguito, hemos llegado porque alguien pensó que podíamos? Porque alguien te dio la posibilidad, porque alguien te dio un lugar, porque alguien te convocó para algo, para un liderazgo, para una posición, y te llamaron, te convocaron. Y eso hizo que nosotros pudiéramos desarrollarnos. Eso hizo que pudiéramos saber que alguien creía en nosotros, que alguien confiaba en nosotros, que alguien te delegue una responsabilidad en la vida. Es porque está confiando en vos, y eso es bueno. Lamentablemente, ¿qué hemos visto? Hemos visto padres inútil, y nunca una buena palabra, nunca una palabra de ánimo. ¿Y eso qué hizo? Que los hijos terminen teniendo una baja autoestima, que se sientan inseguros en los trabajos, inseguros cuando van a hacer algo, siempre inseguridad. ¿Y eso por qué? Porque no hubo un principio de confianza sobre ellos. Entonces, una persona es una criatura pecadora que no merece más que el infierno. Tenemos que saber eso. Todo ser humano es una persona que no merece otra cosa que el infierno, pero que ha sido llamado por Dios, y Dios le dio un depósito, le puso un depósito en su interior que hay que desarrollar. Si usted en esta mañana está en este lugar, es porque Dios le ha puesto un depósito, que es el Espíritu de Dios. Él puso un depósito en nosotros. Pablo utiliza esta palabra. El depósito que está dentro de mí. Y eso se desarrolla. No se puede vivir una vida sin desarrollar eso que tenemos dentro. No podemos ser toda la vida personas que, no, yo lo hago así y a mí que nadie me diga nada. No, no podemos hacer eso, porque nunca vamos a desarrollar el depósito que tenemos dentro. Fíjese que podemos morirnos, pasar toda una vida con un montón de riquezas adentro que nunca desarrollamos. Y eso sería una tragedia. Necesitamos desarrollar lo que el Señor ha puesto de nosotros. Y ese propósito o ese depósito se despierta con las palabras correctas. Por eso Jesús comenzó con palabras correctas. Hablaba, sé que no soportas a los malos, sé que haces bien las cosas, sé que puedes y lo estás haciendo bien, pero tengo algo contra ti. Fíjese, son palabras. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que obrar de la misma manera. Estos son los conductos que el Señor nos muestra para que podamos desarrollar personas. Los seres humanos tienen un espíritu, pero también tienen un alma.
tenemos ese depósito interior, pero también tenemos un alma que hay que saber tratar. Liderar es ayudar a que esa persona alcance la estatura de Cristo. Los padres que tienen hijos están trabajando para que eso suceda. Si el hijo ya tiene a Cristo, ya puede comenzar con este trabajo. Si no, están en un trabajo previo, que es hacer que el Espíritu de Dios llene a sus hijos, que ellos crean, que ellos nazcan de nuevo para poder trabajar sobre ellos. Ese es el trabajo. Todo padre debe está en alguna de estas dos etapas. O está trabajando para que su hijo conozca al Señor, y si su hijo conoce al Señor, ya tiene que ir trabajando para que ellos desarrollen el depósito que tienen dentro. Entonces liderar es ayudar a que esa persona alcance la estatura de Cristo. Es lo que va a hacer Pablo, es lo que está haciendo Pablo. Pablo les está hablando, les manda una carta, les dice que están bien, que están predicando el Evangelio, pero después va a ir. Y también les va a decir lo negativo, y también les va a decir las cosas que están haciendo mal. Entonces las palabras de aprecio tienen poder, pero claro, también son necesarias las palabras de corrección. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar las palabras de corrección? A todos nos gustan las palabras de aprecio. Todos queremos que nos digan lo lindo que hicimos las cosas, lo bien que estamos. Ahora, cuando nos corrigen, ahí aparecen todas las señales de que no estoy siendo desarrollado. Y la iglesia tiene que tener este espíritu. Tenemos que aceptar la corrección. Tenemos que aceptar cuando alguien nos dice las cosas. Hermanos, eso es lo que nos va a desarrollar. Estamos dispuestos, porque si no nos transformaríamos en necios, donde nadie nos puede decir nada, y ahí nos vamos a quedar estancados. Yo no me quiero quedar estancado, y yo sé que usted tampoco. Entonces vamos a tomar sabiduría de la palabra de Dios para que estas cosas se vayan dando en nosotros como iglesia. Porque el fin de nosotros no es reunirnos acá a cantar canciones y a escuchar un sermón. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Esto va más allá de tres canciones y de un sermón que escucho el domingo. Por eso yo quiero que usted empiece a ver cómo está su vida espiritual. Cómo está su vida de oración. Hoy vamos a hablar mucho de la oración. Si tu vida de oración no está evolucionando, si tu vida de oración no va creciendo, hay un problema. Algo se ha estancado, algo se ha detenido, y yo puedo pasar toda mi vida detenido y estancado y encontrarme un día rindiéndole cuentas al Señor de qué hice con el depósito que Él me dio. Amados, eso va a ser un día tremendo. Necesitamos ser conscientes de que un día vamos a rendir cuenta. Debemos entrenarnos en hablar palabras alcanzadas. Esto es lo que dice la Escritura. Acompáñeme a Isaías 54. Isaías 54 nos muestra este principio. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Palabras alcanzado. ¿Cómo hablamos palabras al que está cansado? Para eso es sabiduría. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mi pregunta es si los padres saben hablar palabras a sus hijos cuando están cansados, cuando están agotados. ¿Cómo se tratan los matrimonios? ¿Cómo se hablan palabras? O todo es queja, todo es enojo, todo te sale mal, o cocinaste mal, o lavaste mal, o trabajaste mal, y todo ver lo malo, lo negativo permanentemente, y nunca aplicar el principio que el Señor nos está mostrando en su palabra. Claro que hay que hablar lo negativo, pero tiene que ir acompañado con lo positivo, lo bueno que estás haciendo, porque son palabras que hacen al desarrollo de esa alma que nosotros tenemos en nuestro interior y que van a hacer que podamos desarrollar el depósito que está dentro de nosotros. Hablar y oír es un arte. Tenemos que aprender a hablar, pero también aprender a oír. Pablo está hablando de esto. Es más, somos expertos en hablar. Todos hablamos. La pregunta es si sabemos oír. ¿Sabes oír? O fíjese, cuando el otro está hablando ni lo estás escuchando porque ya estás pensando lo que vos vas a decir. Eso es muy común entre nosotros. Las personas espirituales saben hablar y saben parar a tiempo. Hermanos, tenemos que aprender a cómo llevar adelante nuestras conversaciones. ¿Cómo hablamos? ¿Cuánto hablamos? Hablamos por demás.
Otros hablan de menos, otros no hablan nunca. Pero siempre calladito, nunca dice, nunca comparte una palabra. Hermanos, tenemos que desarrollarnos. No se nos puede ir la vida sin desarrollar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Otros son un torrente desbocado, comienzan a hablar y no paran nunca. Sabiduría, necesitamos sabiduría. Debemos dejar que el que está hablando termine su idea. Y si a usted le cuesta dejar de hablar o no deja hablar a nadie, tiene un problema de alma turbada. Porque eso es falta de oración, falta de comunión, falta de paz en nuestro interior. Todos hemos sufrido esto, o otros lo han sufrido de nosotros, ¿verdad? Que no escuchamos, que hablamos de más, o que nunca hablamos, pero todo tiene que tener su equilibrio y su sabiduría. Si no, nadie va a querer hablar con nosotros. Yo no dejo hablar a nadie, nadie va a querer hablar conmigo. Si yo siempre interrumpo, me van a interrumpir. O sea, hermanos, tenemos que entender, esto es sabiduría, y esto va a hacer que nuestras reuniones, que nuestras conversaciones sean deleitosas. Que vos te reunís a hablar y sabés que vas a oír, pero que también te van a oír, que te van a dejar hablar. Hermanos, necesitamos esto. Y sobre todo, lo que dice el apóstol Pablo, resaltar lo bueno de las personas y también exhortar. No se olvide de exhortar. Hay personas que siempre ven lo bueno, pero el humanismo no les permite ver que hay algo que corregir seguramente y no se animan nunca a corregir. Todos necesitan que alguien crea en ellos. Y ese es sobre todo el trabajo de los padres, porque eso siembra seguridad en las personas. De hecho, nuestras inseguridades es porque seguramente hubo líderes o padres que no creían en nosotros. Soltaron esas palabras, no, este es un inútil, no va a llegar a ningún lado. Cuando un padre dice eso, hermano, y usted lo oyó, esos son dardos que se clavaron en nuestro corazón. Entonces, yo también confío que el Espíritu Santo, en este tiempo donde compartimos la palabra, va a ir sanando, va a ir limpiando, va a ir trayendo a la memoria cosas que usted tiene que tal vez perdonar o darse cuenta que usted oyó en su corazón. Estaba leyendo sobre historia inglesa o británica, muy interesante, algo que pasó en el año 634. Tal vez usted lo ha visto en películas. Había un rey pagano llamado Oswaldo de Northumbria, y ese rey se convirtió al cristianismo, y él pidió que allí en Inglaterra los cristianos mandaran misioneros para que evangelizaran a su pueblo. Y primero le mandaron un obispo llamado Corman. Ese obispo quiso hablar con esos paganos que habían, cuando vio que eran toscos, que no oían, y se enojó y dijo, no, esta gente nunca va a creer, esta gente nunca se va a convertir a Cristo, son todos unos bárbaros, y se enojó. Se enojó y se fue. Bueno, como este se fue, le mandaron otro, un tal Aidan, otro sacerdote. Ese fue, y este residió en un castillo allí en Bebbanburg, y iba de pueblo en pueblo conversando amablemente con los lugareños e interesándolos paulatinamente del cristianismo, con el método de hablar pacientemente con la gente y siempre poniéndose a la altura y hablando lo bueno de ellos. Aidan y sus monjes poco a poco lograron hacer surgir el cristianismo en las comunidades de Northumbria. Ahí fue cuando Inglaterra comenzó a conocer el cristianismo. Fíjese, fue uno con poca paciencia, que no creía que la gente podía cambiar, y ninguno cambió. Fue otro con otra actitud, dijo, estos van a cambiar, yo me voy a poner al nivel de ellos. Empezó a creer y pudo ver la obra de Dios hacerse en esa gente. Fíjese que eso puede pasar con nuestros hijos, puede pasar con nuestras casas, puede pasar con nuestras iglesias. Hermanos, tenemos que empezar a creer que sí podemos ser transformados, que sí nuestra iglesia puede cambiar, puede transformarse, nuestros hijos pueden avanzar, porque depende de cómo nosotros lideramos lo que lideramos. Bueno, pasaron cosas tremendas en ese tiempo. Toda la nación del rey Oswaldo se convirtieron a Cristo, y su obispado duró solamente 17 años. En 17 años todo Northumbria conoció a Cristo por la actitud de este hombre. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque estamos viendo la actitud de Pablo con los romanos. Pablo tenía la actitud correcta con los romanos. No los conocía, pero ya comenzó a hablarles de lo bueno que estaba pasando, y era que su fe estaba siendo conocida por todo el mundo. Y oraba por ellos. Es un privilegio
que nosotros podamos orar por los creyentes. Por eso comencé hablando hoy de la oración. Hermanos, la obra de Dios no va a poder ser hecha sin oración. La oración es determinante en todo lo que hacemos. Mire, vamos a Romanos 1:9. Dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Todos queremos ver la transformación y el crecimiento y la madurez de la gente. Todos queremos ver la madurez y la transformación de nuestros discípulos y de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hablar lo bueno sobre ellos. Y segundo, orar por ellos. Si nosotros no oramos por las personas no van a cambiar. Si nosotros no oramos por nuestros hijos no van a cambiar. Y estoy tomando esto, Romanos 1:9. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Claro, por eso veíamos la transformación. Todo el mundo conocido en esos días aceptó el evangelio de la boca de Pablo. Fue tremendo, llenó todo el mundo con el evangelio en esos días. ¿Por qué? Porque Pablo hacía mención de cada uno de ellos en sus oraciones. No es la única vez que lo dice. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No paraba de orar, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Iglesia, si no oramos por las personas no cambian. Si no oramos por las personas, Dios no obra en las personas. Es trabajo de la iglesia. Se nos ha delegado el orar por nuestros hijos, se nos ha delegado el orar por nuestros discípulos. Y si no lo estamos haciendo, se retrasa la obra que Dios puede hacer en nuestras vidas. Queremos nuestra transformación, pero también la transformación de nuestros discípulos y de nuestros hijos. Porque estamos en la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes tienen que ser luz y sal. ¿Y cómo se es luz y sal? Y se es luz y sal orando por la gente, orando por nuestros seres queridos y por nuestra gente. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es oración. Te lo dije al principio, se lo vuelvo a decir ahora, y me va a seguir oyendo decir esto por el resto de nuestras vidas. Es oración. Si no oramos, no veremos fruto. Hoy el evangelio se ha vuelto humanista y filosófico. Trata de convencer a las personas con palabras. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que ser... No, hermanos, es Dios el que transforma a las personas. Es el Espíritu de Dios el que transforma a la gente. ¿Cuántos tienen seres queridos que usted dice, yo quiero que conozcan a Dios, yo quiero que salgan del pecado, yo quiero que salgan de una vida perdida? ¿Quién va a lograr eso? ¿Tus gritos, tus enojos, tus correcciones? No, eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hace cuando las personas se arrepienten. ¿Y quién es el que lleva el arrepentimiento a las personas? El Espíritu de Dios. Es por eso que hay que orar. Porque si la persona no se arrepiente, no hay cambio. Por más que usted lo obligue a cambiar, tiene que haber arrepentimiento. No es una persuasión mental y racional. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién es el que guía al arrepentimiento? El Espíritu de Dios. Mi hermano, no hay transformación posible si el Espíritu no lo hace. Dice Barclay, el efecto de la oración es la unión con Dios. Y si uno está con Dios, está fuera del alcance del enemigo. Esto es todo lo que provoca la oración. Mediante la oración conservamos la castidad, controlamos el genio y nos desembarazamos de la vanidad. Ayer hablamos con los jóvenes cómo cuidarse de no pecar, de no caer en fornicación, de no desviarse. Hermanos, la oración era la clave. Si el joven no ora, será imposible que se mantenga en castidad y se guarde en santidad para el matrimonio durante su soltería. Si no hay oración,
¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Con los gritos del pastor? No, el pastor puede gritar todos los días el domingo, pero si las personas no oran, si las familias no son de oración, no va a haber castidad ni santidad. ¿Qué hace la oración? Nos hace olvidar las ofensas. Cuando somos de guardar las ofensas toda la vida y vivo enojado porque alguien me hizo algo, no puedo perdonar y vivo 2 semanas en amargura o años en amargura, es porque falta oración. La oración no hace olvidar las ofensas, vence la envidia, derrota la injusticia y enmienda el pecado. Mediante la oración obtenemos bienestar físico, un hogar feliz, una sociedad fuerte y bien ordenada. Todo eso se hace con oración, mi hermano. La oración es el sello de la virginidad y la garantía de la fidelidad en el matrimonio. Un matrimonio que no ora, un matrimonio que no tiene costumbre de orar al Señor, ¿cómo va a mantener fidelidad en el matrimonio? Es imposible. Escuda al viajero, protege al dormido, infunde valor al vigilante, es refresco del cansado y consuelo al triste. La oración es deleite para el que está contento y solaz para el afligido. La oración es la intimidad con Dios y la contemplación de lo invisible. No, yo tengo comunión con Dios. Ora, no oro casi nunca, entonces no tiene comunión con Dios. La oración lo es todo para el cristiano. La oración tiene que ser todo para nosotros. Es el disfrute de las cosas presentes y la sustancia de las venideras. Una iglesia que no ora, una iglesia de miembros que no tienen vida o cultura de oración, es una iglesia que va a ser derrotada por el pecado. Ayer yo le compartí a los jóvenes algo sobre el libro de Joel y me pareció que era importante que lo compartiera con ustedes en este día. Quiero llevarlos al libro de Joel, porque hay un patrón aquí que tenemos que aprender. El libro de Joel, saliéndonos de la exégesis de para qué se escribió puntualmente el libro, podemos ver allí un patrón aplicable a nuestras vidas, aplicable a nuestras iglesias, aplicable a lo que yo soy. Vamos a leer Joel del 1 al 3. Fíjese que comienza así el autor, el profeta. Dice: de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, para todos. Esto es para todos. Esto se lo tiene que contar usted a sus hijos y a sus nietos. ¿Y qué es lo que le tiene que contar? Que lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y acá empieza el Señor diciéndole a su pueblo: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vamos aplicando esto a nuestras vidas. Hay muchas pérdidas que sufrimos. Hay muchas cosas que se van perdiendo en el camino. Estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de impíos, estoy hablando de los hijos de Dios que comienzan a perder el gozo, que comienzan a perder el deleite con el Señor, que comienzan a perder el amor a Dios, que se empiezan a intercambiar las motivaciones del corazón. Y vemos aquí que aparece un ejército que fue la langosta y se comió todo el fruto. Y hay veces que en nuestras vidas se perdió el fruto, se perdió la alegría, se perdió la prosperidad, se perdió el avance, se estancaron todos los asuntos. Y usted dice, ¿por qué? Es más, lo primero que tengo que decirte es que este no es un ejército que manda el diablo. Este es un ejército que manda el mismo Dios. Es Dios el que está enviando este ejército contra su propio pueblo. Esto venía de parte de Dios. Todo lo bueno comienza a desaparecer cuando los ídolos comienzan a tomar la prioridad en la vida de los creyentes. Y entiéndase por ídolo lo que hemos estudiado toda la vida. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo.
Cualquier cosa que se roba el tiempo de oración es un ídolo. Cualquier cosa que ocupa el tiempo cuando yo tengo que estudiar la palabra es un ídolo. Cualquier cosa que se interponga para que usted no se pueda congregar es un ídolo. Y ahí comienzan a venir esos pequeños bichitos llamados langosta, el revoltón. Son una figura que empiezan a comerse lo verde. Se comienzan a comer lo verde de nuestras vidas y empezamos a sufrir pérdida de nuestro fruto. Los ídolos encarcelan nuestro espíritu. El espíritu de los creyentes termina siendo encarcelado. Y ¿sabe qué? Hay cientos de cristianos encarcelados en el mundo. Gente salva, gente que amó al Señor, gente que un día el Señor los salvó, pero en su hombre interior están encarcelados de su alma. Tienen un alma que está encarcelando su espíritu. Sus emociones son las que gobiernan. Sus emociones son lo que dicen. Su falta de perdón, su enojo, su ira, su bronca, sus deseos por las cosas carnales comienzan a meter al Espíritu de Dios y lo encarcelan. ¿Y saben qué? Eso se llama atadura, es estar atado en nuestro interior. Y luego de eso viene la miseria y viene la pérdida. Y todo eso, como les acabo de decir, proviene del mismo Dios. Mire, Joel 2:25 dice: y os restituiré, me adelanto un poquito, pero quiero que lean este versículo, 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Es decir, es Dios el que envía eso. ¿Cuándo? Cuando nuestros corazones se vuelven idólatras. Pero tampoco voy a leer todo el libro, vamos a ir a las buenas noticias. Dice que Dios les comienza a dar la salida. Esta es una exhortación, es un patrón para nosotros. Este libro es 100% aplicable a nuestras vidas. Cuando usted percibe que se empezó a perder lo verde, cuando ya no hay fruto en su vida, cuando su cristianismo está estancado, cuando usted ya no tiene deleite en orar, ya no tiene deleite en la palabra ni en el congregarse, usted tiene que aplicar este libro completamente a su vida. Porque nuestra alma siempre tiene una tendencia de llevarnos por el camino equivocado. Nuestra carne tiene una tendencia a que nos enfriemos. Siempre va a haber algo que va a deleitar la carne y nosotros vamos a quedar en el valle de la decisión. Pero mire lo que Dios le dice en Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Acá no está hablando de un convertirse de una justificación, de salvación. No. Acá está hablando de una conversión de tu alma. Acá está diciendo, conviértanse a mí de todo vuestro corazón. Y acá te dice cómo. Te dice que es con ayuno, con lloro y con lamento. Es la oración y la humillación delante de Dios lo que nos puede llevar para que nuestro corazón sea recuperado. Que usted no vaya a perder el dominio y el control de su corazón. Porque si se lo lleva el mundo, si se lo llevan las cuestiones de esta tierra, pierdes el dominio de tu corazón. Por eso se llama dominio propio. Cuando usted puede dominar su vida. La Escritura dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Que usted tiene toda la libertad de decir, ¿lo hago o no lo hago? Eso es dominio propio. Cuando usted dice, es que no tuve, fue más fuerte que yo. No pude. Eso significa que usted está preso. Eso significa que yo puedo estar cautivo, preso. ¿Por qué? Porque no tengo dos opciones, sino que tengo una única, que es pecar. Cuando en mí el pecado me domina, significa que estoy esclavo del pecado. Y acá dice el Señor que debemos convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Dice que es con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, Dios no se deleita en nuestro castigo, nuestra tristeza, en todo lo que nos va mal por causa de la carne y del pecado. Él quiere que nos volvamos a Él, y eso se lo dice a su iglesia. Reciba esta palabra en este día, porque si hay corazones endurecidos, si hay vidas apáticas, si hay familias que no oran, si hay personas que no tienen una cultura de oración, para esos, o para nosotros y para esas personas es esta palabra. Y automáticamente, es un libro muy cortito que usted puede leer muchas veces en el día y en la semana.
Incorpórelo. Joel 2:18 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Mire, el Señor no va a andar con vueltas. Si nosotros decidimos volver nuestro corazón a Él, Él perdonará nuestros pecados, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan. Mire, rápido viene la restitución. Rápido viene la restitución del Señor. He aquí, yo os envío mosto, pan, aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Porque muchas veces los mismos cristianos son avergonzados delante de la sociedad. ¿Por qué? Por esto, por la idolatría, por el pecado, porque su corazón se fue detrás de los ídolos. Y terminamos siendo vergüenza para los otros que son incrédulos, pero nos ven y dicen, pero vos no sos cristiano. Y nos ven quejarnos de la misma manera que se queja el mundo. Y nos ven perder como pierde este mundo. Y nos ven que nos falta un montón de cosas como le falta a este mundo. Y nosotros no podemos ser así. El Señor quiere glorificarse en nosotros, por amor de su nombre, por supuesto. Joel 2:20. Vienen buenas noticias. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen a la palabra? Es creer al evangelio, mi hermano. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Muchas veces la Biblia nos compara con árboles, y los árboles llevarán su fruto. Todo esto que acá aparece figurativamente es usted y soy yo. Árboles de Jehová, plantíos del Señor, somos nosotros. Se espera que esos árboles tengan fruto. Se espera que esos árboles tengan gozo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros. Yo quiero decirte una cosa, mi hermano. Dios piensa lo que pones en tu mesa. Dios piensa en lo que puedes poner en tu mesa. Él no está diciendo que ore, que vaya a la iglesia y que no pida más nada. No, Dios no piensa así. Dios piensa en la abundancia. Dios piensa que no nos tiene que faltar la comida. Lo dice el Señor Jesucristo. No se afanen, porque todo eso está. Está, pero si yo soy un idolátrico, si yo me voy por atrás del pecado, yo me voy tras el mundo, comienzo a sufrir las consecuencias de un montón de faltantes de cosas que después terminan trayendo angustia al corazón, a la familia y a la iglesia. Acá dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Por qué estoy hablando de esto en medio de la carta a los romanos? Porque Pablo entendió que la oración sin cesar es la clave. No un devocional, no una oración raquítica que yo puedo hacer en 10 minutos. Estoy hablando de una cultura de oración que tiene que tener el creyente y la iglesia. Tenemos que ser gente que se vuelva a la oración, que pase horas en oración, que pase tiempo en oración. Hermanos, tengo que decirles que no hay otro secreto que no sea la oración y la palabra. Que no hay otro secreto para la vida cristiana que no sea que te pongas a orar y que medites en la Escritura. No hay otra cosa que pueda fortalecer tu hombre interior. Y cuando las iglesias y el mundo cristiano tiene una tendencia al enfriamiento, al apartarse de la palabra de Dios, al tener una teología liberal, a hacer lo que se nos da la gana, mi hermano, cuando entramos en esos cánones, empezamos a ver la pérdida del fruto de todos los asuntos. Oración, ayuno, el lamento, el arrepentimiento, el rasgar el corazón delante del Señor. No es una oración de petición. Padre, te pido, amén. No, eso no es la oración que se espera del pueblo de Dios.
es el convertirse, que tu alma se vuelva al Señor, es un alma, que los deseos por este mundo sean cambiados por los deseos de pasar tiempo con Dios. Porque si no pasamos el tiempo con Dios, que encima es el jardín de infante de la oración, antes de aprender a orar en todo tiempo, tienes que aprender a pasar tiempo con Dios, apartar tiempo con Dios, porque yo entiendo lo que es el orar en todo tiempo, pero mi hermano, empiezas apartando tiempo para con Dios. Entonces, si no podemos agendar la oración, si no podemos agendar el tiempo del estudio y de la meditación de la palabra, entonces vamos a ser gente totalmente llevada por las situaciones de la vida. Es tu responsabilidad. Y tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Y si alguna vez lo tuviste y lo perdiste, recupéralo. Y si nunca lo tuviste, empieza a vivirlo. Convierte tu corazón al Señor. Vuélvete al Señor y empieza a buscarlo, porque ahí encontraremos los deleites de la vida. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Cómo se ora? Tienes que orar hasta que sienta la victoria. Es hasta que sientas que venciste. Nunca te vayas de la oración en derrota, porque hay algo que se tiene que romper. Esa cáscara que encierra al espíritu se tiene que quebrar, y se quiebra a través del arrepentimiento, se quiebra a través de la oración, se quiebra a través del clamor a Dios. Y empiezas a notar que sale un espíritu que te trae gozo nuevamente. Nunca te vayas derrotado de la oración. Por eso el Señor dice en la Escritura: no te apresures a irte de mi presencia. Nosotros oramos comúnmente para cumplir, para calmar la conciencia. Podemos agendar un montón de cosas. Agendo fútbol con los amigos, agendo cena con los familiares, agendamos un montón de cosas, de eso nos acordamos. ¿Cuándo fue la última vez que agendaste, Señor? 5 horas estaré orando contigo. ¿Cuándo fue la última vez? Ahí está la respuesta. No agendamos nunca. El peor tiempo es para el Señor. Lo que sobra es para Dios. Y ese es el problema que tenemos generalizado en la iglesia cristiana moderna. La falta de oración, la falta de meditación en la Escritura. No agendamos, no es lo primero el Señor para nosotros. Hermano, ¿y cuánto tiempo? Hasta que se raje las vestiduras del corazón. Hasta que usted sienta que hay arrepentimiento del pecado. Si usted va a orar, pide perdón y sale y sigue cometiendo el mismo pecado, significa que no hubo arrepentimiento. Puede haber habido limpieza, pero no arrepentimiento. Porque arrepentimiento es no peco más en lo que venía pecando. Entonces tenemos que entender cómo es que yo tengo que orar y cómo tengo que salir de la oración. Salga cuando recupere ganas de servir a Dios. Usted habrá notado que cuando nos encerramos con el Señor y pasamos tiempo con Él, lo que empieza a brotar de nuestro interior es ganas de servirle. Es ganas de anunciar el Evangelio, ganas de predicarle a otros. Cuando se empieza a enfriar el corazón, cuando se ha perdido el primer amor, hablar del Señor es una vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Aunque mentalmente creemos y amamos al Señor, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu está encarcelado, está cautivo. Jesús dijo: es solos, es cerrada la puerta, es que no haya ningún humano cerca. No necesita ni al pastor, no necesita ni al hermano maduro de la iglesia. Necesitas encerrarte solo con el Señor. Es sin dependencia humana, es dependencia 100% del Señor. Eso es la oración. Y vas a empezar a experimentar la victoria allí en tu habitación de rodillas. Por eso en Juan 8:36 dice el Señor: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Porque si no, oramos y seguimos de la misma manera. Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esas cosas que no podés soportar, que no estás pudiendo llevar, esas cosas que ya las estás asumiendo porque son un peso en tu vida, pero como nunca se han ido, ya aprendes a caminar con la carga en la espalda. Y bueno, ¿será que la vida es así? No es así. No es como has creído. Ese yugo que está en tu vida no es así. No es normal, no debiera ser nunca normal para tu vida. Sea un pecado, sea el peso que sea la situación incómoda, hermano, tenemos que tener victoria. Tenemos un Dios grande, el problema es que no oramos. Tenemos un Dios que ya venció en la cruz, pero no oramos. Tenemos vidas mediocres de oración. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué hay almas turbadas todo el tiempo? ¿Por qué hay almas que no tienen paz?
Porque no están entendiendo el principio, no están entendiendo la oración. Dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil obedecer a Dios, es fácil obedecer a Dios. Lo que es difícil, vivir en una vida sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué oraba Pablo? Vamos avanzando en la carta a los Romanos, Romanos 1:10. Dice Pablo y se lo dice a los romanos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Observe lo que dice aquí, estamos analizando, ya volvimos a la exégesis, volvimos a la carta a los romanos, volvimos a Romanos 1:10 al 12. Acá no dice que Pablo les quiere ir a darles algo. Yo voy a ir porque les voy a dar algo. No, dice, voy a ir a comunicarles un don. Voy a ir a notificarles, voy a ir a decirles, a contarles algo que ustedes ya tienen. ¿Para qué? Para que por la fe que ustedes tienen, la crean y la puedan experimentar. No es el pastor el que te puede dar algo en esta mañana. Oh, el pastor nos está dando la unción. Esos son cuentos que se inventaron los hombres. Mi unción es para mí. Y la voy a disfrutar yo en mi casa y con mi familia. Pero usted tiene que cavar su propio pozo. Usted no puede vivir de la unción de otro, del poder de otro, de lo que otros derraman sobre usted. Todo eso es un cuento para manipular gente. Usted vive de su propia fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Usted tiene que desarrollar su propia fe, creer por usted en el Señor y usted va a poder experimentar todo lo que el Señor ya le dio. Porque todo lo que el Señor te dio ya lo tienes en ese depósito que está dentro tuyo. Pero tenemos que derribar algunos mitos que se han escuchado en este tiempo. No somos nosotros los que tenemos que andar dándole algo a la gente. El pastor, el líder, el guía, es el que guía a las ovejas a delicados pastos. ¿Qué va a hacer el pastor? Te va a guiar a delicados pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. El que te pastorea te lleva al pasto, te lleva a delicados pastos para que puedas alimentarte. El pastor no es el pasto, el pastor es el pastor. El pasto es Cristo. El pastor te guía a Cristo. Si no lo entendemos, siempre vamos a estar esperando algo de las personas. Solamente cuando el receptor cree, se cierra el proceso de la fe. Para eso se anuncia, que es lo primero que Pablo le dice a los romanos. Me he enterado que todo el mundo está llegando la fe de ustedes. Están predicando el evangelio por todo el mundo y el mundo está creyendo porque ustedes anuncian el evangelio. Ahora Pablo también reconoce los estorbos de las tinieblas. En Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Mi hermano, tenemos que saber que Satanás ha sido derrotado, que nuestro enemigo fue derrotado. Primero de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Claro que el maligno está gobernando el sistema de vida de esta tierra. Primera de Juan 5:18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted tiene que saber que el maligno no nos toca, que no estamos allí en una guerra puño a puño con el diablo, no estamos en eso. Eso es un invento de la religión pentecostal y de todos los que quieren hacer guerra espiritual con las nubes. Pero mi hermano, Satanás fue vencido. Y que nosotros tenemos que entender cuál es la lucha espiritual que tenemos, cuál es el estorbo, cómo es que Satanás puede estorbar. Mire, Satanás trabaja por medio del engaño. El gran problema nuestro es el engaño. Es cuando Dios engaña a personas. Mire, acompáñame a 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que están engañados? Los que se pierden, los que están sin Dios. Están engañados por las tinieblas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, Él no me toca, el maligno no me puede tocar, pero trastoca los sentidos de las personas. Y hay personas que se pueden volver un estorbo para nosotros por el engaño en el que viven. Pero mi hermano, yo tengo que saber cómo se pelea y cómo
luchamos esta lucha espiritual de la que habla el apóstol Pablo. Una persona ofendida es una persona engañada. Una persona que no perdona es una persona engañada. Está engañada por las tinieblas. Una persona que permanece enojada por años es una persona que está siendo engañada por las tinieblas y se vuelven de estorbo para el avance de los hermanos, de la iglesia. Una persona desobediente es una persona que está engañada. Hermanos, tenemos que aprender obediencia, tenemos que obedecer. Una persona que hace mal a otro es una persona engañada y que es utilizada para estorbar a otros. Es por eso que el campo de batalla va a estar siempre en nuestra alma. Es nuestra alma el campo de batalla. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que orar, tenemos que encerrarnos, tenemos que buscar al Señor en la intimidad. Si obtienes la victoria en este campo, vas a tener la victoria en todo, en toda la vida y en todas las cosas que administramos. Romanos 1:13, ¿qué le dice Pablo a los romanos? Le dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces Pablo quiere ir y comunicar un don, pero también quiere recibir. Usted tiene que saber que cuando damos también recibimos, que cuando predicamos también nos predicamos a nosotros mismos. El domingo pasado, mientras yo le predicaba, había venido bastante mal físicamente y salí sano. ¿Por qué? Porque cuando uno da, recibe. Cuando damos, recibimos. Tendríamos que tener cultura de oración y cultura de dadivosidad, ser dadivosos, buscar cómo dar. En todo. ¿Dónde puedo dar? ¿Dónde puedo dar? Porque sé que si doy, recibo. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Demos tiempo, demos amor, demos visita, demos comida, demos ayuda, demos compañía. Dar. A veces hablamos del dar y nos pensamos en la ofrenda. No, es mucho más que eso. Es dar en todo sentido. Porque si nosotros vamos siendo todos liberados en nuestro hombre interior, la iglesia se volverá gloriosa. Y ya no habrán cautivos entre nosotros. De eso se trata la iglesia. Que no hayan cristianos cautivos por sus almas, por el pecado y por un montón de cosas que nos terminan esclavizando. Claro, por eso se empieza a ir, se seca el trigo, se termina el fruto, ya no hay alegría, ya no hay gozo. Pero dice el Señor, yo les restituiré. Entiendan lo que el pastor está hablando en esta mañana y yo les restituiré. Vuélvanse a rasgar los corazones. Los judíos antes se rasgaban las vestiduras. Dice, no, las vestiduras no, el corazón. Ay, Señor, es que yo tengo un corazón muy duro. Bueno, ese es tu trabajo. Tienes que trabajar el corazón, tienes que rasgarlo en oración. Y vas a ver cómo comienza a brotar el germen de vida y empieza a llenarlo todo. Lo primero que vas a notar es gozo del Espíritu. La primera señal de que se está rasgando es el gozo del Espíritu. Y dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque cuando estás en gozo te fortaleces. No hay nada peor que no estar gozoso. No hay nada peor que estar amargado, triste, perderle el sentido a la vida, andar desanimado, desesperanzado. ¿Verdad que nada? Ninguno queremos vivir así, pero muchas veces pasamos tiempos así. Y no siempre son por voluntad del Señor, muchas veces son por la dureza de nuestro corazón. Por eso la palabra está viniendo para nosotros. Pablo, en su humildad, estaba siempre dispuesto a recibir como a dar. Él empieza diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que la confirmara en la fe a esa iglesia. Y dice que quería ir a Roma para que tanto él como la iglesia pudieran confortarse y fortalecerse mutuamente para que cada uno pudiera encontrar la riqueza de la fe del otro. Y eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Dar, compartir, fortalecernos. Hermanos, los que dan también reciben. Ese es un principio universal que la iglesia, gracia y verdad, tiene que utilizar siempre y permanentemente. Vamos a Romanos 1:14. Seguimos avanzando en el libro, Romanos 1:14. De repente Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Puede parecer extraño
que Pablo comience a hablar aquí de los griegos, porque le está escribiendo a los romanos. ¿Qué tendrán que ver los griegos? Sin embargo, ya la palabra griego en ese momento no se hacía referencia al país de Grecia, sino que estaba siendo utilizado luego de las conquistas de Alejandro Magno. Habían llevado la lengua y la cultura griega por todo el mundo. O sea, ya no era griega una persona solamente por el hecho de haber nacido en Grecia, sino por participar de la herencia cultural que se originó en aquel país. Es decir, la cultura era griega. A los griegos y a los no griegos, a todos estoy dispuesto a predicarles el Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque de todos los lugares donde él iba, él recibía. Donde iba a dar, recibía. ¿Cuántos aquí necesitan cosas, recibir cosas? Yo sé que, mire, yo levanto la mano porque yo necesito cosas. Cosas espirituales, cosas de toda índole, yo necesito. ¿Y sabe cómo las recibo? Dando. A veces pedimos. No. ¿Cómo recibo? Dando. ¿Por qué Pablo dice soy deudor? Porque yo les doy, porque ustedes me han dado a mí. Yo les quiero volver a dar a ustedes. Y esto se genera algo, mi hermano, una sinergia. Cuando damos, recibimos, cuando damos, recibimos, cuando damos, recibimos. Y todo empieza a funcionar la rueda. Yo creo que la iglesia, gracia y verdad, tiene que destrabar ciertas cosas. Acá hay que destrabar ciertas cosas. Reciba esta palabra, porque si nosotros obedecemos a lo que Dios nos está diciendo y corregimos ciertas conductas, vamos a empezar a ver rápido, porque dice el Señor, viene la restitución. Ya comienza a verse el fruto. Automáticamente lo van a ver. Y termina Pablo en el 1:16 diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Mire, mi hermano, si hay algo que nos va a librar de toda vergüenza, es que nosotros ejerzamos el llamamiento con el cual hemos sido llamados, que es anunciar el Evangelio. Fuimos llamados por el Evangelio, pero también enviados a llevar el Evangelio. Y yo veo para mi gusto que las iglesias están muy cómodas sin anunciar el Evangelio, sin predicar el Evangelio. En estos tiempos tenemos una gran oportunidad. Este cambio de gobierno, y lo estamos viendo en la televisión, en las redes, lo que estoy viendo es lo positivo de lo que está pasando. Estoy viendo lo positivo de gente que está decidiendo correr corrupción, sacar inmundicia, traer orden. Aprovechemos este tiempo. Son tiempos para el país, son tiempos también para la iglesia. Algunos principios que eran contrarios para la sociedad están siendo desplazados. Dios puede usar a un impío. Dios utilizó a Ciro, rey de Persia. Dios puede usar a cualquier hombre para traer un cambio a una nación. Pero nosotros como iglesia somos responsables. Porque si ahora nosotros nos dormimos en los laureles, ¡ay, qué lindo que el país lo ordene la política! No. ¿Sabe por qué vienen después peores gobiernos? Porque la iglesia no es luz y la iglesia no es sal. Y Pablo estaba preocupado en llevar el Evangelio a los romanos, y estaba preocupado de ir a los griegos, y estaba preocupado de ir a todos lados. ¿Cómo es tu ocupación por tu país llamado Argentina? Porque después pasa lo que pasa en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Esto es un problema mundial, mi hermano. Esto no es un problema latinoamericano. El comunismo ateo se quiere meter en las naciones. Hoy lo está sufriendo España. Y acá yo no estoy hablando ni de la libertad, ni del cambiemos, no estoy hablando de principios que son aplicados en nuestras naciones y que traen maldición o traen bendición. Por eso, mi hermano, es tiempo de aprovechar este tiempo. Los próximos 4 años, aprovechemos. Hay libertad para predicar el Evangelio, hay orden, hermano. Aproveche, predique, hable, a tiempo y fuera de tiempo. Volvámonos una iglesia de oración, para que las tinieblas no llenen nuestras naciones. Porque después, si vienen las tinieblas, después no hay ni permiso para predicar el Evangelio. Vaya a predicar el Evangelio a Cuba. Había un emisario del gobierno sentado viendo qué se predicaba. Los pastores tienen que mandar el bosquejo al gobierno para ver qué están predicando, para que no prediquen en contra del comunismo ni de los principios del comunismo. ¿Usted quiere un país así? No queremos eso. Y estuvimos así de caer en ese pozo. Entonces, mi hermano, aprovechemos este tiempo que estamos viviendo, anunciemos, traigamos avivamiento a nuestro corazón, despertemos del sueño
reciba la palabra, que no es la palabra del pastor, es la palabra del Espíritu que nos está diciendo, hermanos, tenemos una oportunidad única en Argentina. Nosotros porque estamos en nuestros ambientes, pero la sociedad no conoce a Cristo. Casi nadie te va a hablar de Jesucristo, te van a hablar de judaísmo, te van a hablar de un montón de cosas, pero no te hablan de Jesucristo, y solamente en Cristo hay vida. Eso es porque la iglesia se quedó por años. Por años, la iglesia se quedó en los milagros de 1950, en la cancha de Huracán, pero de ahí no pasó la Argentina. El evangélico se quedó en las cruzadas de milagro. Necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos levantar una palabra de reforma. Por eso hay que estudiar, hay que meditar en la palabra. Y tenemos que anunciar el evangelio. Pero mi hermano, nada de eso se hace si no somos una iglesia de oración. Así que comience usted en lo personal, porque tampoco sirve que hagamos la reunión de oración y que usted venga acá a orar si usted no es una persona de oración en su casa. Entonces, vamos a transformarnos en gente de oración en nuestras casas. Usted tiene que ser una persona de oración, un hombre, una mujer de oración. Pero mi hermano, se empieza en nuestra habitación, cerrada la puerta. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar aquí.